Buenos días, amados hermanos y amadas hermanas. Estamos muy contentos en poder estar acá en Guatemala, en esta oportunidad que el Señor concedió a nosotros para tenermos comunión. Esta comunión es para el Señor, amén. Es para la gloria del Señor. Amén. Nuestro deseo es que durante estos 2 días de comunión podamos recibir una revelación de lo que está aconteciendo hoy en el mundo y también sabiendo lo que nuestro Dios desea para el fin de los tiempos, lo que Él está haciendo en el fin de los tiempos. Creo que con esta visión nosotros vamos a ubicarnos y sabemos por qué estamos hoy en la tierra y qué es que el Señor espera de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, primeramente vamos a hablar de la situación del mundo hoy, de este mundo en que estamos viviendo hoy, donde estamos viendo tantos cambios, tantas situaciones difíciles, extrañas, tantas coisas malas. E necessitamos entender por que essas coisas estão acontecendo. A palavra de Deus já nos habla sobre isso. Primeiramente, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Este versículo diz: para que Satanás não gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Está viendo? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no conocemos sus maquinaciones, Satanás puede ganar ventaja sobre nosotros, porque nosotros no comprendemos lo que Él está haciendo. Y necesitamos conocer qué es que Satanás está haciendo en este fin de los tiempos. Ahora vamos a ver Mateo 24. Mateo 24, en el versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Podemos ver acá que los discípulos preguntaron al Señor 2 cosas. Primer punto, ¿cuándo serán estas cosas? Esto quiere decir una cuestión cuanto al tiempo. Después dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto es, lo que va a acontecer. Entonces la pregunta es: ¿cuándo? ¿Y qué es que ha de ocurrir? Bueno, el Señor Jesús nos muestra. Entonces acá habla de muchas cosas que van a acontecer en el mundo. Por ejemplo, versículo 6, guerra, rumores de guerra, ¿cierto? Versículo 7 dice, por ejemplo, levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. Podemos ver hoy, ¿cierto? Coronavirus, cosas así. Pestes, hambres, terremotos. Nosotros podemos ver en el comienzo de 2020
cuántas cosas aconteciendo en todo el mundo. Son todos señales. Y para nosotros los hijos de Dios, nosotros debemos percibir, el mundo no sabe qué va a acontecer. Pero nosotros, hijos de Dios, sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. El mundo todo no sabe qué dirección tomar, pero nosotros los hijos de Dios tenemos, porque Dios da la dirección a su pueblo en el fin de los tiempos. Alabado sea el Señor. Bueno, ahora lo que quiero dar énfasis es el versículo 12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra maldad en el original griego significa iniquidad. Iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es muy importante saber qué es iniquidad para que podamos comprender. ¿Por qué? Porque en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cierto? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Acá habla misterio, ¿por qué? Porque es una acción oculta. Nadie percibe, pero esta iniquidad está en acción. ¿Qué quiere decir iniquidad? Bueno, por ejemplo, si acá hay una línea y hay la ley que dice no se puede cruzar la línea, ¿cierto? Hay una definición. Esta línea es una referencia. No puedo cruzar la línea. Si yo paso la línea, yo tengo un sentir, ¿cierto? Bueno, yo pasé la línea. Esto se llama transgresión. ¿Está bien? Acá hay una línea, hay un límite, hay una referencia. Entonces, si yo paso la línea, cometo una transgresión. Yo sé que estoy equivocado. ¿Por qué? Porque la línea me dice que yo ultrapasé la línea. Entonces, ¿pero qué es iniquidad? La iniquidad es sacar la línea. ¿Entiende? Si uno saca la línea, ya puede venir para acá y no sentir nada. ¿Comprende? ¿Entienden qué es iniquidad? Cuando se saca la línea, ya no hay más referencia. Y el hombre puede hacer de todo, que todo está bien. ¿No es eso que está ocurriendo en el mundo hoy? Antiguamente, mismo en la sociedad, ¿cierto? Había líneas, había límites. Pero ¿qué está ocurriendo hoy? Todos estos límites están siendo sacados, quitados, y uno que antiguamente estaba acá, hoy es muy legal. ¿Por qué? Porque la ley lo defiende. ¿Por qué? Porque se sacó la línea. Esto es iniquidad. ¿Comprendes? Es que lo que estamos viendo en el mundo hoy. Mira, Dios creó al hombre y a la mujer. Y hoy, ¿qué es que se dice? No hay hombre o mujer. Esto tú vas a decidir cuando un día tuver edad. ¿No es así? Por lo menos en Brasil y tantos otros países. No sé si acá ocurre lo mismo. Pero esto es lo que estamos viendo en el mundo. Dos personas del mismo sexo casándose. Y es legal. ¿Cierto? Hay leyes que les dan protección. Mira, y todo esto es
iniquidad. Yo me acuerdo cuando era niño, yo caminaba en las calles y escuchaba las personas, ¿no? En reuniones, las personas hablaban así: esto es pecado. Cuando yo era niño, yo escuchaba eso. Pero hoy, ¿alguien habla, esto es pecado? Nadie más habla. ¿Por qué? Por causa de la iniquidad. ¿Comprendes por qué el mundo hoy es así? Y uno que desea guardar la palabra de Dios, no, él es condenado. ¿Por qué? Su actitud no es políticamente correcta. Este es el mundo de hoy. Pero la peor cosa de la iniquidad, ¿sabe cuál es? Es la batalla que hoy el mundo tiene contra la Biblia. Para nosotros, el pueblo de Dios, nosotros tenemos límites de referencia. Es la palabra de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Pero, ¿sabe qué el enemigo desea hacer? Sacar la palabra de Dios. Condenar la palabra de Dios. Y si uno no tiene la palabra de Dios, no tiene referencias. Pero el enemigo actúa de una manera oculta. Él no va a hablar a ti: eche fuera su Biblia. Pero va a hacer de todo para que tú no leas la Biblia. Así uno puede tener la Biblia en casa y es como si no tuviera. Es sacar la Biblia, la palabra de Dios, que es nuestra referencia. Mira, la sociedad, la civilización que teníamos hasta hoy era llamada civilización cristiana occidental, ¿cierto? Esto lo tenemos cuando se estudia historia, se llama eso la civilización cristiana occidental. Mira, civilización cristiana. Las leyes que habían tenían muchas veces el fundamento en la Biblia. Mismo la constitución de los países se hablaba Dios. ¿Qué es que está ocurriendo hoy? Se saca todo que menciona Dios. ¿No es verdad? En la constitución, en las cosas todas. ¿Qué es eso? La iniquidad. Entonces, esto es una maquinación de Satanás. Sacar la Biblia, la palabra de Dios, que es nuestra referencia. Esto es un señal de lo fin de los tiempos. Bueno, vamos a ver otro punto que nos muestra el fin de los tiempos. Está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mira, un punto ya vimos, la cuestión de la iniquidad. Y por se haber multiplicado la iniquidad, el amor se enfriará. Sabe que este evangelio de Mateo, cuando dice que amor se enfriará, se refiere a los cristianos, a los hijos de Dios, porque la palabra amor allí es ágape, es amor de Dios. Entonces, ese amor se enfriará. En español la traducción dice muchos, en portugués de casi todos, dice de casi todos. Entonces una señal de lo fin de los tiempos es que entre los hijos de todos, los hijos de Dios,
el amor de casi todos se enfriará. ¿Por qué? Porque se sacó la palabra de Dios de sus vidas. Las personas ya no leen más la palabra de Dios, no tienen comunión con Dios por medio de la palabra. Y acá nos muestra a otra cosa, habla del último tiempo, habla del anticristo y habla de muchos anticristos. En el versículo 27 de 1 Juan 2, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Unción, el griego es crisma. Unción. Unción, ¿qué es la unción? El espíritu, es el mover del espíritu en nuestro interior, dándonos el sentir de Dios. Esto es la unción, crisma. Ahora, Cristo significa ungido, lo que tiene, lo que recibe la unción, ¿cierto? Si nosotros recibimos la unción, recibimos el Espíritu, y el Espíritu se mueve en nosotros, somos ungidos, ¿cierto? Esto es Cristo. ¿O qué es anticristo? Es la acción para neutralizar la acción del Espíritu y no dar valor al mover del Espíritu en nuestro interior. Nosotros, hijos de Dios, tenemos dos referencias. Primera referencia, la palabra de Dios que está afuera. Segunda referencia, el Espíritu de Dios que está en nuestro interior. Entonces tenemos una referencia interior y una referencia exterior. Nosotros necesitamos de esas dos referencias para nuestra vida. Así nosotros sabremos cómo vivir en la tierra en el fin de los tiempos. Y la acción del enemigo, sacar la Biblia y neutralizar la acción del Espíritu en nuestro interior. Y esto es anticristo. La acción del anticristo es combatir la acción del Espíritu en nuestro interior. Por eso es tan importante nosotros aprendermos a usar nuestro espíritu, a tenermos comunión con Dios. Porque al tenermos comunión con Dios en oración, Dios va a poner su sentir en nuestro interior, ¿cierto? Vamos a ver otro versículo, Daniel capítulo 8, versículo 11. Sabemos que en el libro de Daniel tenemos muchas profecías acerca del fin de los tiempos. Y también en el libro de Daniel nos habla mucho de todo lo que anticristo va a hacer. Entonces nosotros vimos en 1 de Juan capítulo 2 que ya hay muchos anticristos. Hay esta acción del anticristo. Y entonces Daniel capítulo 8 versículo 11. La última parte del versículo. Dice así: y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Acá dice quitado el continuo sacrificio. Capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Mira, acá habla de quitar el continuo sacrificio, que se refiere a la comunión diaria con Dios. ¿Cómo este
misterio de la iniquidad y este espíritu de anticristo va a trabajar es quitando nuestra comunión con Dios, haciendo cesar nuestras oraciones. Entonces, hoy, por medio, no que el hombre no desee orar, pero está hoy tan ocupado con tantas cosas que dice, no tengo tiempo para orar. Mira, está sacando el momento de oración. Y si el enemigo de Dios saca nuestro momento de oración, él va a ganar ventaja sobre nosotros. ¿Por qué? No tenemos más la referencia de la palabra. No tendremos más la acción y el mover del Espíritu en nuestro interior porque fue neutralizado. Y no tenemos más tiempo de oración. Y nuestra comunión con Dios cesa. ¿Está viendo? Este es el mundo de hoy. Muchas veces tengo comunión con los hermanos. Hermano, ¿cómo está su vida de oración? Oh, hermano Miguel, no tengo tiempo. Hay tantas cosas para hacer durante el día. No tengo tiempo para orar. ¿No es así? Sin palabra, sin espíritu y sin oración. La iglesia ya no es una amenaza para Satanás. Y él va a quedar muy contento porque él va a tener más tiempo en la tierra. Ahora, lo que el enemigo de Dios no desea es que el Señor Jesús vuelva. ¿No es así? Él no tiene ese deseo de que el Señor Jesús vuelva. Pero nosotros deseamos que el Señor Jesús vuelva. Amén. Amén. Amamos al Señor, deseamos eso. Y si la iglesia es neutralizada, Satanás va a tener mucho tiempo en la tierra para hacer lo que él desea. Pero alabado sea el Señor. Dios está despertando su pueblo. Amén. Despertando hijos suyos para su venida. Hijos suyos que se levanten y hagan su voluntad para que Él pueda volver. Amén. Bueno, lo que compartimos hasta ahora fue algo que vimos del lado negativo. Pero ahora vamos ver el lado positivo. Vamos volver a Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo 24, ahora vamos a leer del versículo 12 a 14. Y por haberse multiplicado la maldad o la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mira, esta porción de la palabra nos muestra dos cosas bien distintas. Por un lado, que debido a la multiplicación de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero por otro lado, mismo habiendo la multiplicación de la iniquidad, hay un grupo de sus hijos que irán a perseverar y irán a predicar el evangelio del reino. En cuanto casi todos van a enfriar, a un pequeño grupo que estará muy caliente en el espíritu, fervoroso en el espíritu.
Y estos van a predicar el evangelio del reino. Acá dice, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Aleluya, incluye Guatemala. Amén. Amén. Y acá dices, entonces vendrá el fin. Es la acción de esta minoría, es la acción de estos que no se dejan engañar por Satanás, que perseveran en la palabra, que perseveran en el Espíritu, que perseveran en oración. Estos van a predicar el evangelio del reino. Entonces vendrá el fin. Esto quiere decir, el Señor Jesús volverá. Amén. Amén. Entonces hay un grupo que quiere atraer al Señor. Y nosotros deseamos ser estos. Amén. Es para eso que estamos acá. Para traer al Señor. Amén. Ser los que aman al Señor. Y hacer la voluntad del Señor. Bueno, ahora nosotros vamos a ver el otro aspecto importante, que es la cuestión del evangelio del reino. Porque acá dice, se predicará evangelio del reino. Pero para tener una visión más amplia sobre eso, yo quiero entonces leer algunos versículos. Primeramente, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Romanos 1:1. Acá, este versículo nos habla del evangelio de Dios. El libro de Romanos es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es el evangelio completo, un evangelio completo. Este evangelio de Dios nos muestra, tiene poder. Eso está en el versículo 16 de Romanos capítulo 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Mira, evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Si deseamos ser salvos de este mundo, de todo esto, necesitamos del evangelio de Dios. Y este evangelio de Dios tiene dos aspectos. Primeramente, vamos a leer entonces Hechos capítulo 20. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este versículo nos habla evangelio de la gracia de Dios. Esto es un aspecto del evangelio. El otro aspecto del evangelio es exactamente el evangelio del reino. En Mateo 24:14 hay esta expresión, evangelio del reino. Entonces, este evangelio de Dios, que es un evangelio completo, tiene dos partes: el evangelio de la gracia y el evangelio del reino.
¿Cuál es la diferencia entre el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino? El Evangelio de la gracia nos muestra todo lo que Dios hizo para salvar al hombre. En el Evangelio de la gracia, el hombre es el centro. Mira, en el Evangelio de la gracia, el hombre es el centro. Nosotros vemos Dios planeando y haciendo, moviendo cielos y la tierra para salvar al hombre, salvar a ti y a mí, ¿cierto? Entonces podemos ver, el Evangelio de la gracia habla de todo lo que Dios ha hecho para salvar al hombre, y nosotros, por ejemplo, podemos ver eso en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Dios haciendo todo para salvar al hombre, dando su Hijo. Entonces podemos ver, en el Evangelio de la gracia, vemos lo que sale de Dios hacia el hombre, para salvar al hombre, y el hombre es el centro de este Evangelio. ¿Cierto? Alabado sea el Señor por eso, por todo que el Señor ha hecho. Y en el Evangelio de la gracia, nuestro Señor Jesús es conocido como nuestro Salvador. Él es el Salvador. Amén. Y por medio del Evangelio de la gracia, nosotros fuimos engendrados. Nacemos otra vez. Ganamos la vida divina. Nosotros éramos pecadores, ahora nos tornamos hijos de Dios. Esto es el Evangelio de la gracia. Este es el Evangelio que casi todos predican, ¿cierto? Es que nosotros podemos ver en la televisión, en la media, todo. Es Evangelio de la gracia. Pero Mateo 24, 14 habla del Evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el Evangelio del reino ahora nos muestra la otra parte. Nosotros éramos pecadores, nos tornamos hijos de Dios, pero la palabra de Dios dice que nosotros necesitamos crecer en vida, ¿cierto? Nosotros podemos ver eso en Efesios capítulo 4, versículo 13, cuando dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Varón es un hombre maduro, ya no es más un niño, ya no es más un bebé. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el Evangelio del reino es para nuestro crecimiento. Y en el Evangelio del reino, el hombre no es el centro, Dios es el centro. Hay un cambio de centro. En el Evangelio de la gracia, Dios fluye hacia el hombre. Evangelio del reino, el hombre fluye hacia Dios. ¿Comprendes? Ahora, Dios es el centro. ¿Por qué? Porque esto es algo muy, muy importante para Dios. Nosotros podemos no percibir, nosotros podemos no dar valor, pero es necesario crecer en vida. Mira, yo quiero dar un ejemplo. Un bebé
Él nace, está con hambre, empieza a llorar, ¿cierto? El bebé no quiere saber si la madre está cansada, si el padre está cansado. Llega la hora, yo quiero comer. Y empieza a llorar. Los niños, la característica del niño, a los niños a ellos les gusta ser el centro de la atención, ¿cierto? Mira, yo soy el centro, quiero que todos trabajen para mí, ¿cierto? Hagan lo que mi voluntad. Esto es ser un niño. Entonces, en el Evangelio de la Gracia, nosotros somos como niños. Y muchas veces, vea, nosotros somos como niños. Queremos que todos hagan las cosas para nosotros. Pero mire, ese niño empieza a crecer. Un día, llega a una cierta edad, ya maduro. Este que antes era un niño, ahora es un hombre. Y ahora, este hombre, a él le importa la voluntad de su papá. Él pregunta a su papá: papá, ¿qué quieres? Tú cuidaste de mí cuando yo era niño, ¿cierto? ¿Qué quieres? ¿No es así? Se importa, cuida del papá, de la mamá. Mira, creció. Cuando era niño, a él le gustaba el papá porque el papá le daba las cosas. Pero cuando pedía algo al papá o la mamá y el papá y mamá no da, no te quiero más. No te quiero más. ¿No es así? Entonces los niños, a ellos les gustan los padres por lo que el padre hace. Pero después que crecen, él ama a los padres no por lo que los padres hacen, sino por lo que los padres son. Entonces vamos a ver nuestra condición. Nosotros amamos a Dios porque Dios hace cosas para nosotros, o nosotros amamos a Dios porque Él es Dios. Mira, esta es la diferencia entre un niño y un hombre crecido, ¿cierto? Y mira, escuche la oración de alguien. Si la oración es: Dios, dame esto, dame eso, dame eso, haga esto para mí, haga esto para mí, haga esto para mí. Un señal de que es un niño. Todavía queda en el Evangelio de la Gracia. Si la oración es: Señor, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad? Significa que creció. Yo estoy hablando eso. ¿Por qué? Mira, Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Podemos ver acá claramente que ese discípulo estaba confesando que él no sabía orar, ¿cierto? Por eso él habló: Señor, enséñanos a orar. Y mismo podemos ver en Romanos capítulo 8, vamos ver acá, Romanos capítulo 8, acá dice, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Hay traducción que dice, no sabemos orar como conviene. Y por eso el Espíritu mismo intercede por nosotros. Entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros no sabemos orar como conviene. Entonces los discípulos habían preguntado al Señor, el Señor había hablado al Señor, enséñanos a orar. Entonces ahora vamos a Mateo capítulo 6. Versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mira, el Señor Jesús estaba acá enseñando los discípulos a orar. A mí me gusta mucho leer las oraciones del Señor Jesús. La oración es algo muy particular y íntimo, ¿cierto? Entonces, cuando la Biblia registra la oración del Señor, es como si la Biblia mostrara un X-ray, radio X del corazón del Señor Jesús. Conocer la intimidad, lo que está en el profundo. Y mira, el Señor enseñó a los discípulos a orar: venga tu reino. Venga tu reino. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos hijos de Dios hoy oran: venga tu reino? ¿Entiende? La importancia de eso. Entonces, pero en términos prácticos, ¿qué significa venga tu reino? Es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto quiere decir, cuando la voluntad de Dios es hecha en la tierra, el reino de Dios está acá, ¿cierto? Porque el reino es la esfera donde la autoridad de un rey está siendo obedecida. Entonces yo debo tener una percepción, la sensibilidad espiritual de que si cuando estoy en mi casa, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, el reino está en mi casa. ¿Cierto? Dios puede hablar al universo: mire esta casa, mi reino está en esta casa. ¿Por qué? Porque mi voluntad es hecha en esta casa. Si yo estoy caminando en la calle y soy alguien que hace la voluntad de Dios, donde yo estoy en la calle, allí está el reino de Dios. Amén. Esto es algo muy importante para el Señor. Por eso que el Señor nos enseñó a orar hablando: venga tu reino. Solamente los que son crecidos en vida se importan con la voluntad del Padre. Los niños no se importan con la voluntad del Padre, solo se importan con su propia voluntad. Y en el Evangelio del Reino, nuestro Señor es revelado como Señor, ¿cierto? Evangelio de la Gracia como Salvador. En el Evangelio del Reino, Él es Señor. Salvador es una acción para mí. Señor es mi acción para Él. ¿Cierto? Entonces esto es que la palabra de Dios nos muestra. Pero, ¿cuál es la consecuencia de eso? Hay una consecuencia práctica cuanto a la posición y al nombre de Dios en este universo. No podemos pensar de que, bueno, yo estoy haciendo voluntad, el reino está acá, es algo pequeño. No, esto es algo tremendo. Amén. Vamos a ver ahora algunos versículos.
Nehemías capítulo 1, versículo 4. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mira, acá Nehemías habla del Dios de los cielos. Ahora vamos a ver el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 2. Esdras, capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Acá también se menciona el Dios de los cielos. Ahora vamos a leer el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 11. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mire, nosotros tenemos versículos en la Biblia que habla del Dios como Dios de los cielos. Pero también hay versículos que llaman a nuestro Dios de Dios de los cielos y de la tierra. ¿Cuándo es usado Dios de los cielos y cuándo es usado Dios de los cielos y de la tierra? Toda vez que Dios tiene a alguien en la tierra haciendo su voluntad, o un pueblo haciendo su voluntad, Dios es llamado Dios de los cielos y de la tierra. Pero cuando Dios no tiene a alguien en la tierra que se importa con su voluntad, que se consagra a su voluntad, que ama su voluntad, Dios es llamado solamente Dios de los cielos. ¿Comprende? Puede haber el pueblo de Dios, pero si es un pueblo de Dios solo de niños que quieren que Dios haga la voluntad de ellos, Dios es solamente Dios de los cielos. Pero si hay gente, si hay hijos suyos ya crecidos, que se importan con su voluntad, que oren, Señor, venga tu reino, reine en nuestras vidas, queremos hacer su voluntad. Dios es llamado Dios de los cielos y de la tierra. ¿Comprende? Apocalipsis, capítulo 11. Versículo 15. Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Miren esta expresión: los reinos del mundo han venido a ser
de nuestro Señor y de su Cristo. Esto quiere decir que en el fin los reinos van a ser del Señor. Pero si empieza con un grupo de personas haciendo la voluntad del Señor, ¿y por qué a este grupo de personas que hacen la voluntad del Señor y no su propia voluntad, el reino viene, la realidad del reino viene, y Dios es llamado Dios de los cielos y de la tierra? Ahora vamos ao que importa a nosotros acá en Guatemala. En Guatemala, ¿Dios es solamente Dios de los cielos o Dios de los cielos y Guatemala? Todo depende si hay un pueblo suyo haciendo su voluntad. ¿Entiende? Si no hay, Él es solamente Dios de los cielos. Si hay, Él es Dios de los cielos y de Guatemala. Amén. Entonces mira, Dios ser llamado Dios de los cielos y de Guatemala depende de ustedes. Yo sé que acá el evangelio de la prosperidad, ¿no? Se habla en todo. ¿Qué es el evangelio de prosperidad? El hombre dice, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¿No es así? Quieren ganar la tierra, la riqueza. Nosotros queremos ganar los cielos, ¿cierto? Traer los cielos para la tierra. Entonces, mira, los que se importan con la voluntad de Dios. Un día, todos los reinos van a pertenecer al Señor. Amén. Pero depende. Hoy nosotros hablamos, los tiempos son difíciles. Tanta crisis financiera, ¿cierto? Tanta cosa nosotros andamos y hay tantas cosas así. Dificultades. La Biblia nos muestra exactamente en esos tiempos difíciles que la iglesia va a ser edificada. Amén. Y el Señor va a volver. Amén. O Señor va a volver no es porque los tiempos van a quedar cada día más fáciles. Cuando todo está caminando para abajo, a un pueblo que camina para arriba. Amén. 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 Cuando todos desean que su voluntad sea hecha, a un pueblo que desea hacer la voluntad de Dios. Esta es la realidad del reino. Y si Dios tiene un grupo de personas que viven esta realidad, este grupo va a causar un impacto en la vida espiritual de las personas. Vamos a ver un otro punto importante. Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El reino del cielo se ha acercado. Y nosotros podemos ver que el Señor Jesús mismo, cuando Él estaba andando en todos los lugares, Él predicó el Evangelio del reino. Evangelio Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Ahora, nosotros necesitamos percibir el significado de este versículo, de esta expresión, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, nosotros conocemos bien el Evangelio de la gracia, ¿cierto? Y cuando predicamos el Evangelio de la gracia, predicamos también el arrepentimiento, ¿es verdad? Entonces, mire, el arrepentimiento en el Evangelio de la gracia es por causa de nuestros pecados. Nosotros pecamos y por eso necesitamos de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es por causa de nuestros pecados. Ahora, acá tiene arrepentimiento por causa del reino de los cielos. ¿Y cómo es esto? Yo quiero explicar. Un día un hermano se acercó a mí y me habló: hermano Miguel, yo quiero hacer eso. Yo sentí en el espíritu que esto no era bueno. Yo hablé: no haga, hermano. Él habló: ¿por qué? No es pecado. Entonces yo hice la pregunta: ¿Dios te ordenó para que hacer esto o no? No. Mira, el arrepentimiento por causa de los reinos de los cielos no es debido a pecado, es a cuestión de voluntad de Dios o no. Amén. Tú puedes hacer algo que no es pecado, pero no es la voluntad de Dios. ¿Comprende? ¿Y cuántas cosas nosotros ya hicimos que no era la voluntad de Dios? Y por eso necesitamos de arrepentimiento. La pregunta para arrepentimiento del Evangelio de la Gracia ¿es pecado o no es? ¿Cierto? Es la pregunta para la cuestión del arrepentimiento del Evangelio de la Gracia. Y la pregunta para el arrepentimiento del Evangelio del Reino ¿es voluntad de Dios o no? Es más profundo. Es mucho más profundo. No es una cuestión de pecado. Es una cuestión de la voluntad de Dios. Por ejemplo, tú tienes un colaborador, alguien que te ayuda en casa. Es una persona contratada. Tú le das las órdenes, ¿no? Haga esto, eso. Pero él hace cosas que no son malas, pero no son de tu voluntad. ¿Va a sentirse bien? Por ejemplo, tú llegas en casa, tú habías comprado un pedazo de carne para hacer un asado, y esta persona tomó la carne y hizo un hambúrguer. Y llegaste en casa y dices: mira, yo hice hambúrguer. ¿Con qué? Con la carne, pero la carne era para el asado. Ah, no es pecado. Hambúrguer es malo, no es. ¿Cuántas veces Dios quería asado y nosotros llegamos con hambúrguer? Necesitamos de arrepentimiento, no necesitamos. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros estamos acá para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Amén. Para que Dios sea llamado Dios de los cielos y Dios de Guatemala. Amén. Yo quisiera leer otra porción muy, muy importante. Está en Génesis 22.
a partir del versículo 16, Génesis 22, a partir del versículo 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esto es reino, ¿cierto? Conquistar, poseer las puertas de los enemigos. Mire, la descendencia de Abraham será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Este pueblo que hace la voluntad de Dios es como esta descendencia. Tiene estas dos características. Este versículo 17, cuando habla de la arena y de las estrellas, hay una línea de interpretación que habla que la arena se refiere a los judíos, la descendencia terrenal, y las estrellas se refieren a los cristianos, que es la descendencia espiritual. Esta es una línea de interpretación. Pero nosotros queremos aplicar este versículo y esta parte para la realidad del pueblo del reino, de los que hacen la voluntad de Dios. Primeramente vemos descendencia como la función nuestra hoy en la tierra como iglesia. ¿Cuál es nuestra función? Primeramente, es ser como estrellas. Y nosotros necesitamos percibir que en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ángel significa mensajero. Entonces nos muestra algo. Hoy vivimos en un tiempo de tinieblas. Y es muy importante que nosotros brillemos en los tiempos finales. Podemos ver que en Apocalipsis el Señor habla a los ángeles, a los mensajeros de las iglesias. Acá no habla de ninguna posición, si es un apóstol, o función apóstol, evangelista, pastor, maestro, cosas así, profeta, o si es anciano, diácono. No, él menciona una cosa: estrella. Eso significa, en los tiempos finales, lo que importa es ser alguien que brille, que tenga la luz. Porque vivimos en una era de tinieblas. Individualmente somos estrellas. Pero mire una cosa: cuando estamos juntos, somos una constelación, ¿cierto? Muchas estrellas. Y las constelaciones tienen una función a la noche: dar dirección a las personas que están en las tinieblas. ¿No es así? ¿Alguien? ¿Dónde está y cuál dirección? Hay que mirar las estrellas, ¿cierto? En el sur, hemisferio sur, crucero del sur, y en el hemisferio norte, ursa polar. ¿No es así? Las estrellas que indican la dirección. Mira, hoy en este tiempo de tinieblas,
devemos ser as estrelas que brilham. Assim, as pessoas, ao ver a nós, vão saber que direção tomar. E nós vamos conduzi-los ao Senhor. Amém. Isto é nossa função como estrela. Agora, vamos ao outro ponto, que é a arena. Jeremias capítulo 5. Versículo 22. A mim não me temereis, disse Jeová, não os amedrentareis ante mim, que puse arena por término ao mar, por ordenação eterna, la qual não quebrantará. Se levantarão tempestades, mas não prevalecerão. Bramarão suas ondas, mas não lo passarão. Solito nós somos um grano de arena, pero juntos somos como a arena na playa del mar, ¿cierto? E acá dice, puse arena por término ao mar, por ordenação eterna, lo qual não quebrantará. Se levantarão tempestade, mas não prevalecerão. Bramarão suas ondas, mas não lo passarão. Sabe, no estudo de la tipologia na Bíblia, nós temos alguma a água é interpretada, o mar é interpretado como mundo, como a esfera do domínio de Satanás. E mira, o mar sempre está tratando de avançar sobre a terra, certo? Isto quer dizer que Satanás deseja conquistar a terra. Pero há um pueblo. Solitos são grande arena, pero juntos são como a arena na praia do mar. O inimigo avança, pero este pueblo diz: não passarão. Amém. Certo? Não prevalecerão. Amém. Nós ponemos o limite para a ação do inimigo. Esta é a função da igreja. Amém. Amém. Pero devem ser os que querem hacer a vontade de Deus. Então, para as pessoas, damos direção e brilhamos. E para Satanás, nós falamos: não vai passar. Amém. Acá é o reino de Deus. Amém. Amém? Somos a barreira. Sim. Amém? Amém. Porque somos o reino, vivimos a realidade do reino. Amém. É para isso que estamos aqui. Amém. Deus deseja usar-nos para isso. Amém. Amém? Vamos continuar à tarde. Depois, manhã também. Há vários pontos fundamentais do fim dos tempos. E nós vamos penetrar em todos estes pontos. Para que sepamos como viver nestes tempos finais. E que Deus pueda bendecir a todos nós. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, com o intuito de termos comunhão, de apacentarmos igrejas e irmãos em diferentes regiões, com o intuito também de futuramente termos conferências online, estamos solicitando que você se inscreva nesse canal. Ao atingirmos o número mínimo de 1000 inscritos, esse sonho se tornará realidade. E então poderemos ter muita comunhão. Coopere conosco. Jesus é o Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor nesse tempo do fim,
Vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e orai. Isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.